Integrantes de la gente protagonizaron actos de violencia en la Cámara de Diputados. Apoyamos su desarrollo. Por lo tanto, es un ingreso seguro. Apaga la tele. Reforma educativa. Las dos caras. Luis Hernández Navarro, en conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Quién está detrás de esta campaña de satanización, de esta verdadera cruzada moral en contra del Magisterio Nacional? Realizaron actos de violencia en la Cámara de Diputados, aunque secuestren, se deslindaron, irrumpan. Esta reforma tiene dos grandes objetivos. El primero, el recuperar para el Estado la rectoría del sector educativo que había venido perdiendo a manos del Bester Gordillo, y un segundo gran objetivo, el de promover la calidad educativa. Y lo que nos dijeron fue que, y este es el corazón de la reforma, lo que nos dijeron es que la vía para lograrlo era la evaluación de los maestros. Esa es la llave mágica que permite esos dos grandes objetivos. La palabra calidad no viene del mundo de la educación, viene del mundo de los negocios, del mundo de las finanzas. Es una palabra que se introduce al mundo de la educación junto con conceptos como el de competencia, liderazgo, etcétera, etcétera, ¿no? Ajenos al mundo de la pedagogía. Y se usa el término calidad, ¿no? El término calidad, claro, un término totalmente empresarial, económico. La educación que imparta el Estado será de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro de los educandos. Échense un galimáticas. ¿Mejoramiento constante de qué? ¿Este mejoramiento constante sin objeto es la base de la calidad, o es más bien resultado de la calidad, o es la calidad misma? Este máximo logro académico de los educandos, ¿cómo se mide? ¿Quién sabe? ¿Es otra base de la calidad? ¿Es resultado de la calidad o es la esencia de la calidad? Nada de eso tuvieron a bien explicarnos nuestros legisladores. Pues no, en nuestras reformas no está muy claro qué es calidad, ¿no? De qué se trata. Solamente a los productos que se ponen a la venta, se reconoce que bueno, este es un producto de calidad. En las tres leyes reglamentarias del tercero y del 73 que aterrizan esta reforma, lo que es la Ley del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación y las modificaciones a la Ley General de Educación, hay tres definiciones diferentes de calidad contrapuestas a unas con otras. Es decir, tienen ustedes hoy en nuestra legislación 4 definiciones que no tienen congruencia entre sí, sino que incluso se contradicen entre sí. Y este fue el gran objetivo de la educación en nuestro país. ¿Se puede realmente evaluar a un maestro sin saber cuál es el perfil de maestro que necesitamos en nuestro país? Bueno, ¿qué dice la reforma educativa sobre el perfil del Magisterio Nacional? Nada, ni una sola palabra. Y hay una pregunta antes. Bueno, para poder definir el perfil del maestro, tú necesitas antes tener un gran proyecto educativo nacional, ¿no? Saber qué se quiere para el mundo de la educación en México, más allá de ese concepto vago de calidad. Bueno, ¿qué dice sobre el gran proyecto educativo nacional? No dice una sola palabra. Entonces, ¿cómo es que van a evaluar a los maestros sin tener su perfil ni el proyecto? ¿A poco se puede evaluar realmente un maestro al margen de la infraestructura escolar en la que tiene que desarrollar sus actividades como maestro? O sea, ¿se puede evaluar lo mismo a un profesor que trabaja en una escuela de la delegación Benito Juárez, donde hay computadoras y electricidad y baños con agua, a un maestro que está en la montaña de Guerrero, donde las escuelas son de techo de lámina, no hay agua? Nosotros trabajamos
En la sierra, en la cañada, que es una sierra, a nosotros nos toca trabajar en la cañada, ¿no? En condiciones físicas de nuestras escuelas se están derrumbando, no hay mobiliario. Que de nuestra zona escolar, una de las comunidades recién acaba de llegar la energía eléctrica, ¿no? No se puede evaluar al margen de la infraestructura escolar. ¿Qué dice esta reforma de la infraestructura escolar? Nada. Y de la misma manera, ¿a poco se puede evaluar a un maestro al margen de las condiciones socioeconómicas y culturales en las que tiene que hacer su actividad? ¿A poco es lo mismo enseñarle a los niños cuya lengua materna es el mazateco y viven en la pobreza? Lo prevaleciente ahí es la lengua mazateca, ¿no? Nosotros trabajamos con niños hablantes de alguna de las lenguas las lenguas de los pueblos originarios. En este caso nosotros atendemos a niños que su primera lengua es la lengua mazateca, entonces la segunda lengua tendría que ser el castellano, que es la lengua nacional de los mexicanos. Entonces son cuestiones que la reforma no contempla. A enseñarle a unos niños que nacieron o crecieron en el seno de una familia en la que se habla español con ciertas comodidades materiales. No se puede evaluar de las mismas maneras. ¿Qué dice de esto esta reforma? Nada. Lo que dice es que la clave para mejorar y llegar a la calidad educativa es evaluar a los maestros. Incluso en el terreno de la evaluación comienzan ahí a haber problemas, porque formalmente ellos hablan de evaluación, pero a la hora en la que ustedes leen la redacción del texto constitucional y lo que está establecido en el servicio profesional docente y en la ley del INE, ellos mencionan evaluación de paso, pero realmente lo que están haciendo es equiparándolo con el concepto de medir. O sea, utilizan como si fueran sinónimos evaluar y medir, y son cosas diferentes. Cuando estamos hablando de evaluar, estamos hablando de discernir si una cosa es buena o no lo es, si funciona o no funciona. Cuando hablamos de medir, estamos hablando de cuántas veces cabe una medida en una unidad determinada. En un caso estamos hablando de aspectos cualitativos, en otro estamos hablando de aspectos cuantitativos. Lo que tenemos delante que nos presentan como una reforma educativa no es una reforma educativa. En los hechos es una modificación al marco laboral y administrativo en el que trabajan los maestros. Pues se ve amenazada, la educación está secuestrada también, o por lo menos esto, lo que se había avanzado en esta materia, pues se ve amenazado, está en riesgo, ¿no? En una reforma educativa sería una modificación del enfoque educativo, y en este caso es una reforma nada más laboral y administrativa, como ya se ha demostrado. Entendemos que esta reforma a la Ley General de Educación no es más que una reforma administrativa y que se expresa en la pérdida de los derechos colectivos de los trabajadores. Los grandes problemas educativos nacionales no son abordados ni con el pétalo de una rosa. Yo les pongo 3 ejemplos. Podemos aquí hablar de muchos otros ejemplos, pero les pongo 3. El primero, el problema del rezago educativo. Según la Constitución, ¿verdad?, es obligatorio que los mexicanos mayores de 15 años hayan estudiado hasta la secundaria. Ya lo cambiaron, ahora es hasta la prepa, pero hasta la secundaria, ¿no? Y se dice que quien no ha terminado la secundaria y es mayor de 15 años vive en una situación de rezago educativo. Bueno, nuestro país tiene un 40% de rezago educativo. 4 de cada 10 mexicanos no han terminado su secundaria. ¿Eso es un problema o no es un problema? Es un problema de a de veras. Segundo ejemplo, el problema del analfabetismo. Casi 7 millones de mexicanos mayores de 15 años no saben leer y escribir.
Imagínense, países con muchos menores recursos, como Cuba, como Venezuela, como Bolivia, han sido declarados por la UNESCO territorios libres de analfabetismo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando hay una política de Estado de efectivamente resolver los problemas del analfabetismo, se resuelve. Aquí no. ¿Qué dice esta reforma del analfabetismo? Pues nada. Tercer problema, a mi juicio que es el más grande problema que existe en el mundo de la educación en nuestro país, el problema de la inequidad educativa. La mayor cantidad de los recursos económicos destinados a la educación pública se concentran en zonas y regiones más ricas. Que se está abriendo el terreno para la privatización de la enseñanza. Es un paso atrás. Esa visión del mundo empresarial, ¿no?, de cómo deben ser las cosas, ¿no?, una visión en donde se favorece la competencia por sobre la cooperación y la solidaridad, en donde se estimula el liderazgo individual sobre el trabajo en equipo. Toda esa visión es la que va a marcar el rumbo de la educación en nuestro país. Pero la privatización tiene que ver también con la subrogación de servicios. Para un modelo que ya se aplica en Estados Unidos, en España, etcétera, etcétera, que es el de las escuelas charter que se llaman en Estados Unidos, o de concertación, que son escuelas públicas administradas por la iniciativa privada con dinero del Estado. Hemos platicado acerca del modelo, por ejemplo, de escuelas charter en Estados Unidos, y que creemos que a lo mejor en un futuro no muy lejano podría repetirse ese asunto en México. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Bueno, ¿saben ustedes lo que ha pasado en Estados Unidos y en los lugares donde este tipo de reformas han caminado? Lo que muestran claramente los estudios más serios de la Universidad de Stanford, por ejemplo, es que después de 10 años de ser aplicadas en Estados Unidos, no han dado como resultado ninguna mejora. Segundo, los mejores maestros se van. No quieren ser evaluados, no quieren ser capacitados, no quieren absolutamente nada. A partir de ahora, con esta nueva legislación, a los maestros, primero se les va a evaluar para que permanezcan en el servicio a lo largo de toda su carrera. Es decir, lo que esta legislación hace es ponerles una espada de Damocles en su cabeza. Lo que los maestros dicen es: oigan, nosotros no nos oponemos a la evaluación, el problema es quién nos evalúa, cómo nos evalúa y para qué nos evalúan. Pues también ha estado muy latente ese de que no queremos que se nos evalúe. No, eso es totalmente falso. Repetidamente se ha dicho en los medios masivos al servicio del Estado que nosotros nos negamos a ser evaluados y a elevar la calidad de la educación, pero nosotros lo hemos desmentido categóricamente. Si no, ahí está el plan para la transformación de Oaxaca para que se pueda revisar. Señor Choifet, lo primero que hizo al día siguiente que se aprobó la ley del servicio profesional docente fue declarar allí en el noticiero de Carmen Aristegui que en 12 años se iba a renovar la planta magisterial en un 60%. ¿Qué quiere decir eso? Que van a despedir 75,000 maestros al año. Es desplazar totalmente al maestro y renovar, meter a gente con visión técnica, gente con visión empresarial. Tal y como están hoy los maestros encuadrados en el mundo laboral, ellos pertenecen al apartado B del artículo 123. Y en función de eso tienen una serie de conquistas legales en el terreno de la permanencia en el empleo, de cómo pueden ser despedidos. Esta legislación acaba con eso y les crea un chipote, ¿no?, una nueva legislación laboral dentro del artículo 3, que debería de hablar de la filosofía de la educación. Entonces los sacan de allí y los meten allí con un régimen laboral de excepción. Entonces ese es el primer problema que hay, ¿no? Retrocede en la historia de las conquistas laborales 100 años atrás. Segundo, hay una absoluta desprofesionalización de su actividad como docentes. Hubieron foros, 10 foros, 9 estatales y 1 nacional,
que se organizaron junto con la Secretaría de Gobernación. Ahí hubieron cientos de voces, cientos de propuestas de... Es que los argumentos son tan malos que no creo que logren movilizar mucho, pero ya vemos que sí están movilizando. Entonces en Oaxaca estamos proponiendo un sistema de evaluación que evalúe al alumno, que evalúe al maestro, al padre de familia, a las autoridades educativas, a la infraestructura y a la misma comunidad, porque todos estos agentes juegan o desempeñan un papel dentro del proceso educativo. El maestro que está en la Sierra Juárez, en Oaxaca, sabe lo que es enseñar ahí, cuáles son las dificultades que tiene que emprender y cuáles son las medidas que hay que tomar para mejorarlo. A cada instante estamos evaluando a nuestros niños, en la práctica, lo que estamos viendo. Si a nosotros evaluamos los niños se evalúan, los padres de familia nos evalúan, interescuela nos evaluamos. Por supuesto que esto también está enriqueciéndose dentro del proyecto, ¿no? En Oaxaca tenemos una propuesta educativa alterna que se llama Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca. El PTEO, que es como lo llamamos, sobre un programa o un plan emergente o alterno, en donde se habla de 3 programas y 2 sistemas, que es como nosotros pensamos que podríamos modificar este asunto o es lo que contempla nuestra propuesta. Dentro de este tenemos un sistema de evaluación educativa. Aquí el asunto que planteamos en el PTEO es que la evaluación tiene que ser integral y tiene que ser formativa. ¿Saben qué hicieron? No les hicieron caso. Fíjate que nos dijeran, ¿sabes qué? La evaluación tiene que ser de esta manera y es local y no debe ser centralizada. Pero partes del sí a la evaluación. Y además dices, y nosotros cuando hemos dado la educación tenemos resultados increíbles, pero como no hay nada de eso... Denise. Piensa, critica, reflexiona, actúa, hazlo por ti, hazlo por México. ¿Qué dirían del PRI? ¿Qué dirían del PAN? ¿Qué dirían del PAN? ¿Qué diría la gente si los viera todo el día? Haciendo el amor, haciendo el amor. Hablarían del PRI, hablarían del PAN, hablarían diciendo que no debo estar con él. Haciéndole el amor, haciéndole el amor. Así terminaba esa rola.